Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast SIP TV. Quiero invitarlos a que nos sigan y nos encuentran en las plataformas YouTube y Spotify, ambas en video HD. El tema que tenemos hoy es un tema de actualidad y que en la SIP hemos tomado como prioridad, y es la prevención de estafas por medios electrónicos. Para conversar sobre el tema me acompañan en esta oportunidad Gerardo Cervantes, profesional del Departamento de Tecnología de la Información, Luis Vallejo, supervisor del área R2 del Departamento de Supervisión de Riesgos Específicos, y Daniel Monzón, inspector del Departamento de Supervisión de Riesgos Específicos, donde se supervisa con dos áreas el riesgo tecnológico de las entidades supervisadas. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel. Para iniciar la conversación, pues quisiera que platiquemos inicialmente sobre cómo ha sido la proliferación de las tecnologías de la información en la prestación de servicios electrónicos financieros, ¿verdad? Porque sabemos que antes pues la banca era más tradicional, más presencial, y ahora ha migrado a formatos digitales. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Gracias, Miguel. Pues un saludo a todos, muy buenos días. Creo que es importante comentar que la evolución de la tecnología de la información en la prestación de servicios financieros ha sido notable principalmente en los últimos años y se vio acelerada con la pandemia del COVID-19. Claro es que también hay un tema generacional donde hay una mayor preferencia del consumidor financiero de hoy en día por canales digitales. Y sin duda esto permite una mayor eficiencia y una mejor experiencia del usuario porque no necesita trasladarse de un punto a otro para poder interactuar con su banca, puede realizarlo todo de manera virtual. Sin embargo, también hay que tener presente que esto conlleva una serie de desafíos, tanto para el prestador, para la entidad bancaria que presta los servicios de manera digital, y también para el usuario de los servicios. Ambos tienen que comprometerse y tener medidas preventivas para asegurar la confidencialidad de su información. Digamos que la pandemia, con las restricciones y con el aumento del uso del Internet para hacer todos nuestros pagos y gestiones del día a día, mejoró el tema de que las entidades supervisadas prestaran más servicios electrónicos. Pero eso, como bien comentas, supone un desafío, tanto para ellos como para el usuario, ¿verdad? Que en el tema del usuario también nos enfrentamos a la brecha generacional que podría haber con el uso de la tecnología. Es decir, sabemos que entre más joven el usuario es más propenso a utilizar la tecnología y se le da más fácil, digamos, la configuración y la prevención, ¿verdad? Hay un incremento en la comisión de estafas por medios electrónicos dirigidos principalmente a los usuarios que están yendo más hacia servicios financieros electrónicos. Pues sí, justamente hoy en día, pues entre más tecnología hay mayor exposición para los usuarios. A nivel mundial, regularmente suceden 600,000 hackeos diarios. ¿Esto qué significa? Que los ciberdelincuentes están más pendientes de cómo vulnerar a las personas. ¿Se recuerdan que antes, cuando uno iba a una agencia bancaria, pues tenía que tener cuidado a qué hora ir a la agencia, más que todo en el sentido de que estuviera iluminado por donde nosotros íbamos? Y habían personas que querían pues engañar a los usuarios que llevaban su cheque. Lo mismo sucede con la parte de tecnología. Yo tengo que tener el mismo cuidado para que los ciberdelincuentes no puedan comprometer mi información o mis datos. Eso es muy importante porque siempre tenemos que tener personalmente una prevención contra la delincuencia, digamos. Es un flagelo que no nos podemos quitar, y como bien comentas, antes lo teníamos en la ida presencial al banco, ahora tenemos que tenerlo en el camino digital hacia la transacción, que es tener en nuestro celular o en las aplicaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las estafas por medios electrónicos más comunes que hemos visto que hoy en día enfrentan tanto usuarios como empresas, Gerardo? Sí, muchas gracias. Pues buenos días. Encantado de estar aquí en este espacio. Efectivamente, fíjense que en este contexto que como bien estamos ahorita describiendo, yo creo que es importante que también se recuerde, digamos, de precisamente ese ingenio del delincuente para poder, robarte dinero en el mundo real, como bien lo explicabas. Eso se traslada ahora a un concepto que nosotros estamos llamando el ciberespacio, ¿verdad? El ciberespacio, ¿verdad? Para ir dándole más contexto al tema, el ciberespacio es el lugar, digamos, donde residen todos estos activos digitales que precisamente están expuestos. Y son lo que nosotros llamamos ya la superficie de ataque, digamos, o la superficie donde los ciberdelincuentes pueden, digamos, llegar a sustraer ya sea información, ¿verdad?, para determinados propósitos, o bien también sustraer información personal para poder usarla y estafarte, digamos, ya con dinero,
¿verdad? Entonces, en este contexto, digamos, en esta línea de pensamiento, existen varias formas de que un ciberdelincuente te puede vulnerar o te puede vulnerar o te puede atacar. Tenemos que recordar, digamos, un concepto muy importante acá, que es la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social, digamos, es el engaño o la técnica que usa el ciberdelincuente para, a través del engaño, poder hacer precisamente lo que decíamos hace unos segundos. Y dentro de la ingeniería social, entonces ahí tú tienes diferentes formas de aplicar esta ingeniería social, usando diferentes herramientas, diferentes técnicas, diferente forma de hacerlo, ¿verdad? La más común y la que todos en este momento, digamos, hemos estado viendo en diferentes medios, noticias, incluso cápsulas que nos llegan de diferentes entidades, ¿verdad? De gobierno, empresas, en los bancos, es el tema de phishing, ¿verdad? Y entonces ahí viene otro concepto, que es el phishing. Y el phishing es a través de este engaño, pero típicamente a través de, digamos, haciendo uso de este engaño, pero típicamente haciendo uso de correos electrónicos. Entonces, digamos, en un correo electrónico, usando diferentes componentes dentro de ese correo electrónico, el ciberdelincuente pretende engañarte, digamos, ¿verdad? Entonces, asociado al engaño a través del uso de correo electrónico, pues tienes otras técnicas que de repente nos da chance de irlas describiendo poco a poco en la charla, pero podemos mencionar el phishing, que es a través de voz, smishing, que es el término donde te atacan a través de un SMS o mensajes de texto, ¿verdad? Tenemos el otro tema de la clonación de las tarjetas. Típicamente esto se ha dado a través de la historia, digamos, en la delincuencia, pero ahora tenemos la modalidad que la información de la tarjeta, digamos, la numeración y tus números de seguridad que están atrás son suficientes para poderte robar, ¿verdad? Ya no necesitan la tarjeta físicamente. Ni haberla clonado por un medio magnético, digamos, y replicarla, sino Así es. solo con los datos. Así es, que era la técnica, digamos, que venía dándose, ¿verdad? Y principalmente el SIM swapping, ¿verdad? Que nosotros le llamamos SIM swapping, o se le conoce SIM swapping, a sustraer la información del SIM o que el ciberdelincuente pida una sustitución de tu SIM en tu empresa de servicio telefónico y que ese SIM nuevo sea usado en un dispositivo diferente al tuyo, Sí. para poder recibir toda la información de seguridad, para poder entrar a diferentes canales electrónicos, como bien lo describían ustedes, ¿verdad? Entonces, por ahí van algunos, ¿verdad? Hay algunas otras técnicas, pero yo creo que... ¿Crees que esas son como las más comunes que afectan a los usuarios el día a día? Sí. Hay otros conceptos, digamos, que podemos ir definiendo, ¿verdad? Y que son importantes, yo creo que para nuestra audiencia, ¿verdad? Tenemos que diferenciar, digamos, los ataques a las personas y los ataques a las organizaciones, ¿verdad? Digamos, cuando nosotros hablamos de ataques a las organizaciones, estamos hablando tal vez de otras técnicas. No quiere decir de que una organización no pueda ser afectada por un ataque a una persona. De hecho, así es muchas de las formas que se hace. Pero la intención no es robar dinero de una persona en particular, sino que ahí la intención es dañar a la organización. En este caso, pues nuestras entidades supervisadas, ¿verdad? Entonces, para eso hay otras técnicas, hay otro tipo de hackeo y hay un movimiento muy fuerte en esto también, ¿verdad? Ya seguramente vamos a ir desarrollando las formas que nosotros como institución tenemos para protegernos y proteger a las entidades en eso. Pero, digamos, regresando al punto, es el ataque a las personas, digamos, en este caso. La forma predilecta de los ciberdelincuentes es el tema del phishing, ingeniería social de las diferentes formas que lo dijimos, ¿verdad? Pero es importante por tema de contexto y para introducir a las personas que quizás no están muy familiarizadas en los conceptos, es diferenciar esto, ¿verdad? Ataques a las organizaciones y ataques a las personas. Ahí se valen de vulnerar tu, digamos, amabilidad. Tu buena fe. Como humano, tu buena fe, ¿verdad? Como la ingeniería social, entonces, es como como decías, la gran sombría que permite hacer estas estafas. Y tal vez si me corregí, si lo entendí bien, pero para mí sería como que ese es el concepto principal al que hay que tenerle
tener presente y prever, porque la ingeniería social lo que pretende entonces es que un delincuente, mediante engaños, por diferentes métodos, correo electrónico, llamada, WhatsApp, mensaje de texto, casi que cualquier medio que pueda ser recibido por el teléfono, busca engañar al usuario para que le entregue información confidencial. Que en este caso la información confidencial que el delincuente quiere son las claves de acceso a nuestras diferentes aplicaciones de banca en línea, para con eso poder hacer transacciones. Entonces creo que eso es como el concepto el cual más tienen que estar pendientes nuestros usuarios en no caer. ¿Y qué señales de alerta podríamos pedirle a los usuarios que estén pendientes para no caer en esta ingeniería social y en estas estafas? Para complementar un poco lo que comentaban, una palabra muy importante en este tema de la seguridad y ciberseguridad es el sentido común, ¿verdad? O sea, hay que acordarnos que lo mismo que nosotros hacemos, por ejemplo, dándole consejos a nuestros hijos, mira, no te acercas a esta grada porque te puedes caer. Ahora lo que tenemos que hacer es hacerlo del lado digital. Por ejemplo, ellos ven mucho internet, se conectan por varios dispositivos. Entonces, antes de brindarles un dispositivo, colocarle o ver si hay medidas de seguridad en ese dispositivo. Por ejemplo, ver si yo tengo un antivirus conectado a mi teléfono, si ellos van a ingresar a mi televisor, que crearles una cuenta personal. Entonces, lo que tenemos que proteger acá es, bueno, sí pensar mucho en la parte financiera, pero más que todo en la información que nosotros poseemos. Las entidades, así como hay pues muchos tipos de ciberataques que nos estaba comentando Gerardo, las entidades y uno como profesional ha estado trabajando también en protegerlos de todo ese aspecto, porque así como hay cosas malas, hay cosas buenas. ¿Y esto qué significa? Que yo no tengo que tener miedo de utilizar la tecnología, sino que utilizarla implementando las medidas de seguridad necesarias. Eso es algo muy importante y aplicarlos cabal a los dos tipos de entes que existen, a las personas y a las entidades que hemos visto, ¿verdad? En el área hemos estado trabajando en estos temas. Tal vez Luis ahí nos puede comentar sobre qué aspectos hemos estado viendo bastante. Gracias, Daniel. Yo quisiera agregar también que, de acuerdo a algunas estadísticas del FBI y el Fondo Monetario Internacional, en los últimos años, en promedio, alrededor de 17 millones de ataques exitosos a nivel mundial se producen dirigidos hacia entidades, como decía Gerardo, y hacia personas. De esos, más del 50% es justamente el phishing. Lo que nos dice es que hay esfuerzos dirigidos en contra directamente de los usuarios como uno de los eslabones principales en la cadena de seguridad de la información. ¿Eso a qué nos lleva? A que el usuario, como usuarios, todos somos usuarios al final, estemos permanentemente alertas a cualquier señal sospechosa que pudiera poner en riesgo nuestra información bancaria, ¿verdad? Y ahí hay muchas señales de alerta, como ya se ha publicado en diferentes medios y en las propias campañas de la Superintendencia de Bancos, como por ejemplo, sentidos de urgencia, un mensaje, un correo electrónico, si me insta a actuar permanentemente o inmediatamente porque mi cuenta está en peligro, debo de sospechar. Casi que siempre las estafas llevan ese componente, ¿verdad? Que te piden una acción concreta y te dicen que esa acción es urgente que la ejecutes. Entonces generan en el usuario ese sentido de urgencia en el cual se deja sorprender. Y también son acciones que usualmente la entidad no le pediría. Exactamente, así es. O bien, otro tipo de señales que deben de causar sospecha en el usuario es, por ejemplo, premios que no tienen ningún sustento, ninguna credibilidad. Donde no estás participando en una rifa, no has hecho nada para estar... Así es. Y que de una manera también buscan sustraer, obtener tus datos para luego hacer mal uso de ellos. Entonces, todo ese tipo de señales, el usuario debe permanecer totalmente alerta. Yo creo que esa es la clave del día de hoy. Estar alerta en todo momento ante cualquier señal sospechosa que pueda comprometer mi información. Sí, al final la primera línea de defensa es el usuario, ¿verdad? Lo que hemos conversado siempre acá en la institución, que si el usuario está alerta y se blinda de no dar esa información confidencial, pues ya no es susceptible de estafas, ¿verdad? Sí, eso es algo que a todos nos pasa. Yo no te puedo decir, mira, yo que soy profesional y he trabajado durante todo este tiempo, no me ha pasado algún evento. Esa misma rapidez con que uno vive hoy en día, las distintas páginas donde uno puede realizar compras, uno a veces lo hace de forma automática, pero muchas veces uno tiene que prestar atención a lo que comentaba Luis, por ejemplo, entrar a enlaces válidos que yo conozca, si me llega una publicidad, no darle clic automáticamente, sino que validar que sea de un sitio específico. Entonces son elementos que también uno va aprendiendo ahí y más que todo, como comentan, prestarle mucha atención a ese tipo de páginas, ¿verdad? Y retomar tal vez
consejo que se daba hace muchos años, o tal vez consejo de abuelitas, ¿verdad? No desconfiar de extraños. Es decir, así es. Por más que la conversación, el mensaje de WhatsApp o incluso una llamada de alguien que se identifica como un agente telefónico de una entidad, lo guíe a que entregue información, hay que desconfiar. Exacto. Porque eso nos va a mantener blindados de esas estafas mientras no entreguemos nuestra información. Así es. Perdón ahí por interrumpirte, pero también algo tú mencionaste es muy importante. Hoy en día nosotros vemos inteligencia artificial. Sí. Es una tecnología que es muy buena, pero los ciberdelincuentes la están utilizando para hacerse pasar por Daniel. Por ejemplo, vemos la parte de noticias falsas o llamadas telefónicas que a veces graban mi voz y alguien que la está recibiendo va a decir, sí es Daniel el que está haciendo esa llamada, pero a veces es un programa donde ¿qué está pidiendo? Información. Entonces caemos nuevamente a lo mismo, tener cuidado a quién le vamos a compartir. Claro, así como la tecnología ha evolucionado para permitirnos hacer más cosas y más productivos, también se puede utilizar para el mal. ¿Sí, Gerardo? Y fíjate que en este ejemplo que pone Daniel, qué bueno que sacas el tema de la IA aquí a la mesa, es de que acabamos de tener un caso en Hong Kong, ¿verdad? En la entidad esta financiera, en donde engañaron a una persona, precisamente, a través de un deepfake. Digamos, hicieron una videollamada falsa. Y lo con video, y con video, solo voz. Y con varias personas en la sala virtual, digamos. Entonces, de esta forma, él trasladó, si no estoy mal, eran 23 o 25 millones de euros, ¿verdad? De la entidad financiera que, digamos, él era... La llamada fue del director financiero, digamos. Entonces, y se acaba de dar, esto no sé si fue en enero creo que fue, en una entidad financiera de Hong Kong. Entonces, digamos, la IA, como bien explicaban, así como puede ser usada, digamos, como un motor y una maravilla de invención para muchas cosas buenas, también está siendo usada por los ciberdelincuentes, ¿verdad? Y rescatando un poco lo que mencionábamos acerca de los consejos, ¿verdad? Hay 3 cosas, ¿verdad? La primera es la comunicación, sea como venga. Correo electrónico, como ya decíamos, SMS, llamada. ¿La estabas esperando? Esa es la primera reflexión que el usuario debe hacer. ¿Estaba esperando esta comunicación? Sí, pues yo generé algo para que para recibir esa comunicación. Sí, entonces, digamos, ese es el primer indicador. La primera pregunta que te debes responder. La segunda es el contenido de la pregunta, digamos, tiene un sentido de urgencia, viene de una fuente sospechosa, ¿verdad? Ya los componentes del contenido de la comunicación, eso, ¿verdad? Y finalmente es la información que me están pidiendo va a comprometer a mi organización o a mí, digamos. Esas son las 3 preguntas. Si te las planteas, por supuesto, ahí es donde viene lo que estamos platicando, ¿verdad? Y también me lleva al otro tema, es de que se está dando mucho ahora especialistas en tema de conducta humana combinado con formación de ciberseguridad. Y precisamente porque los ciberdelincuentes se están aprovechando de la vulnerabilidad humana, ¿verdad? Entonces, digamos, es una especialización, fíjate, que viene ahora y que hay muchas personas que tienen un perfil de estudio de conducta humana y tienen un perfil técnico a la vez, digamos, para poder proteger a las organizaciones. Entonces, es bien interesante. Esto está profundizando y está creciendo cada día más. Y lo que hemos conversado pues, son acciones que las personas se pueden tener para prevenir estas estafas, digamos, y también quisiera que conversemos un poco sobre el rol de las instituciones bancarias en esta protección de los usuarios contra las estafas por medios electrónicos, ¿verdad? Sí, claro, Miguel. Yo creo que es importante primero explicarle a nuestra audiencia que cuando hablamos de la seguridad de la información bancaria, hay que tener en cuenta que influyen o participan diferentes esferas. Una es la de las propias instituciones bancarias, que están sujetas a una regulación específica en lo que se refiere a la administración de riesgo tecnológico, para el caso que abarca la seguridad de la información y la ciberseguridad. Pero también hay que tener en cuenta que hay otros actores relevantes que tienen una influencia significativa en el resguardo de la confidencialidad de la información. Y aquí estamos hablando de todos aquellos proveedores terceros que de alguna manera tienen relación o interconexión con las entidades bancarias y que también tienen que tener medidas preventivas para resguardar cualquier información sensible de usuarios o clientes que puedan manejar. Esa es la segunda esfera.
Y la tercera, como ya lo hemos venido diciendo, es el usuario mismo, que también tiene que permanecer y adoptar una cultura de prevención y de estar alerta en todo momento para no comprometer su información. Entonces, eso es algo fundamental en cuanto a las medidas que tienen que tomar tanto entidades bancarias como prestadoras de servicios financieros a través de canales electrónicos, aquellos terceros que tienen alguna interrelación con estos y el cliente mismo. Creo que es importante para cerrar esta idea que algo fundamental que también está en proceso actualmente en el Congreso de la República y que vale la pena impulsarlo es una ley marco de protección de datos. Porque esto realmente es un esfuerzo que debe hacerse a nivel país. Exacto. Digamos que eso sería también algo interesante que conversemos cuál es el esfuerzo a nivel país que Guatemala está haciendo para prevención de estas estafas. Exactamente. Como te decía, al menos hoy en día hay 2 iniciativas que conocemos que están en el Congreso de la República y que buscan justamente establecer un marco de seguridad de la información. Y me voy a permitir aquí comentar cuáles son por lo menos 3 de los pilares fundamentales que debería perseguir una regulación de protección de datos, que va más allá del sector financiero, sí, como decías. Que eso es abarca otros actores relevantes que manejen información sensible de usuarios, de personas al final de cuentas. Y esos son regular la obtención legal de la información para un propósito específico. Es uno de los pilares. Segundo, prevenir el almacenamiento ilícito, inexacto o abuso o divulgación de información. Y tercero, garantizar los derechos del usuario y dueño de esos datos personales, el acceso y el derecho a pedir que mis datos sean corregidos. Este creo que es un esfuerzo que hay que seguir impulsando por los diferentes actores participantes para tener ese marco y que cada vez sean más aquellos que se sometan a esa jurisdicción para tener una protección integral de la información de clientes y usuarios. Interesante eso, esfuerzo a nivel país, y también estamos realizando esfuerzos en la Superintendencia de Bancos, digamos, dentro del ámbito de nuestra competencia para impulsar esa prevención de estafas, ¿verdad? Por si pudiéramos comentar algo al respecto. Sí, como mencionaba Luis Francisco, este tema ya es un tema multidisciplinario. Sí. La Superintendencia de Bancos se ha destacado por ser un órgano puramente técnico, se menciona, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque hoy en día, para tratar de mitigar todos estos riesgos que nosotros vamos identificando derivado de nuestro trabajo, es necesario que diversos profesionales platiquemos sobre el tema. Hablamos de una ley. Una ley no es únicamente hablar de temas técnicos, sino que lleva conceptos o aristas legales, financieros, cuánto me va a afectar, personal de riesgos. Entonces se conforma una mesa multidisciplinaria en la Superintendencia de Bancos para discutir. Son discusiones bien interesantes porque uno se retroalimenta. Y el sentido de esto es trasladarlo hacia las otras mesas donde nosotros hemos podido participar. Por ejemplo, una mesa muy importante, Gerardo me podrá complementar ahí, es la parte de Conciber, donde a nivel país, distintas entidades del Estado, junto con el apoyo de los órganos técnicos que conocemos un poquito sobre temas de riesgos tecnológicos, compartimos información. Conciber es Consejo Nacional de Ciberseguridad, si no mal, sobre Consejo Nacional de Ciberseguridad, que es una dependencia del Ejecutivo que agrupa a las diferentes entidades que pueden aportar en temas de ciberseguridad. Así es. Sí, es un tema muy interesante. Como te menciono, hemos logrado participar en estas mesas y el objetivo es concientizar a todo nivel. Recordémonos que no únicamente es un tema financiero, tecnológico, sino que es un tema de educación. Participan las universidades y distintas entidades del Estado. Tal vez Gerardo nos puede comentar un poquito sobre este aspecto. Gracias Daniel. Fíjate que sí, efectivamente, y antes, digamos, de entrar en profundizar en la organización esta de Conciber, ahí me gustaría traer otro concepto a la mesa que ustedes muy bien estaban describiendo, digamos, ese contexto nacional, pero hay otro tema que es las infraestructuras críticas. Fíjense que adicional a la ley de protección de datos, a la ley de ciberseguridad, que ya nos da una gestión o una organización a nivel de Estado de ciberseguridad, también es necesario tener observancia sobre las infraestructuras críticas o una ley de infraestructuras críticas. Estábamos estudiando el otro día por otros temas, digamos la normativa NIS 2, por ejemplo, ¿verdad? DORA, ¿verdad? Que son algunas regulaciones europeas que precisamente dan énfasis a la ley de infraestructuras críticas o al tema de infraestructuras críticas como concepto. Y ahí viene aunado el tema de cadena de suministro que mencionaba muy bien Luis, ¿verdad? Y ya los esfuerzos a nivel nacional que debes hacer como país. Entonces debemos ver, digamos, de que dentro de las infraestructuras críticas de un país tenemos diferentes sectores, ¿verdad? Y ahí el concepto es, infraestructura crítica es algo que es esencial, ¿verdad? Para la sociedad, es insustituible, ¿verdad? Esas dos palabras son las claves ahí.
Entonces, cuando tú piensas en eso, piensas en no solo el sector bancario o el sector financiero. El sector financiero es un sector de las infraestructuras críticas a nivel país. Entonces, digamos, tú tienes ahí alimentos, tienes la parte de químicos, tienes la parte de, ¿cómo se llama esto? De petróleo y todo eso de combustible, tienes la parte de energía eléctrica, tienes agua potable, tienes diferentes. Entonces, toda esa protección de esa malla, digamos, de cosas esenciales y críticas para un país deben estar reguladas, ¿verdad? Y legisladas. Entonces, precisamente, ahí es donde surgen, digamos, diferentes preocupaciones a nivel país. Una de ellas, estas Conciber, como se mencionaba. Conciber es una entidad, digamos, que agrupa diferentes entidades de gobierno consideradas críticas, digamos, a nivel país. Son representadas, digamos, por sus autoridades o por altas autoridades, valga la redundancia, en estas entidades. Y ahí se han formado subcomités técnicos. Y en estos subcomités técnicos se ha estudiado y comentado, por ejemplo, la ley de ciberseguridad que ya se mencionaba y algunos temas de protección a infraestructuras críticas, precisamente, ¿verdad? Para cerrar el tema ahí. Eso es a nivel de gobierno. Y a nivel de sector, nosotros, y ahí me complementan ustedes después, si a mí se me escapa algo, tenemos una agrupación de profesionales dedicados a la ciberseguridad en las instituciones, denominados CISOs, ¿verdad? Un CISO, por sus siglas, es un Chief Information Security Officer. Estas personas están dedicadas a tareas de observancia de la ciberseguridad y gestión de la ciberseguridad y seguridad de la información en las entidades supervisadas. Y estas personas están agrupadas en una organización llamada BANCERT. Que esto es un esfuerzo ya a nivel de bancos, ¿verdad? Esto es a nivel de bancos. Entonces, aquí tenemos ya una organización que se preocupa por el sector financiero. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque esta práctica, una buena práctica para calificarla como es, debe ser adoptada por los otros sectores de la industria. Pero debería venir un esfuerzo a nivel país, ¿verdad? Para que, digamos, esa misma importancia o, digamos, madurez o recorrido que nosotros tenemos en la gestión de la ciberseguridad en el sector financiero se empiece a vivir en otros sectores de las infraestructuras críticas y, por tanto, tener una sociedad, digamos, con una cultura de ciberseguridad un poquito más alta, ¿verdad? Entonces, por ahí va Conciber, BANCERT, ¿verdad? No olvidarnos que la unión hace la fuerza en estos temas. Claro. O sea, así como vemos que las entidades están protegiendo o tratando de implementar tecnologías para proteger la información de los usuarios o de nosotros como personas en cualquier actividad que realicemos, es necesario que también nosotros estemos preparados y comprendamos, inclusive si tenemos dudas de qué medidas de seguridad utilizar, acercarnos a todas estas entidades que ya existen. Me recuerdo un caso que, por ejemplo, platicamos, este tema sale a la mesa en la familia y hablábamos de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Un instrumento que uno utiliza hoy en día, que lo puede tener en su teléfono, pero las personas cuando empiezan a escuchar, es que hay muchos incidentes y están robando a las personas, mejor ya no utilicemos este medio. Les digo yo, no, miren, este medio ya es necesario utilizarlo hoy en día y lo que pueden hacer es utilizar la tecnología que existe. Por ejemplo, si yo tengo mi tarjeta física y hay tarjetas virtuales donde yo puedo utilizar, en mi caso, utilizo una tarjeta específicamente para realizar compras en internet, donde el código cambia continuamente, inclusive mi nombre en la tarjeta yo lo puedo ofuscar. Y tengo otra tarjeta para utilizarla en comercios donde yo voy físicamente. Entonces es una medida de seguridad que las entidades ya tienen y que podemos utilizarla para mitigar este tipo de riesgos que nosotros nos encontramos. Ahora, Miguel, Luis, preguntaba sobre los esfuerzos de la superintendencia de bancos en todo el tema de, hablemos de seguridad de la información por parte de las entidades bancarias. Yo creo que aquí es bueno recalcar porque aquí se centra justamente la actividad y el rol principal de la superintendencia de bancos, y es, con base en un marco reglamentario establecido, supervisar para que las entidades gestionen adecuadamente los riesgos, en este caso tecnológicos, a los que se encuentran expuestos. Para eso, como menciono, hay un marco ya plenamente establecido que data de 2011. Es importante recalcar que la reglamentación de riesgo tecnológico data desde hace años y ha venido evolucionando por la misma iniciativa de la Superintendencia de Bancos de promover reformas y mejoras constantes. Entonces vale la pena decir que en el 2020 un esfuerzo importante que promovió la Superintendencia de Bancos fue introducir en la reglamentación de riesgo tecnológico un capítulo entero dedicado a ciberseguridad.
Esto lo que establece es, con base en estándares y mejores prácticas de entes internacionales especializados en ciberseguridad, un marco que deben observar las instituciones para identificar todos aquellos activos, entiéndase, dispositivos tecnológicos, información que pueda estar expuesta a riesgos cibernéticos, identificarla y protegerla adecuadamente, y además estar preparadas ante un incidente cibernético para responder, recuperarse prontamente ante la ocurrencia de un tipo de incidentes cibernéticos. Eso es la esencia y la función clave de la Superintendencia de Bancos. Tenemos ese reglamento para la administración del riesgo tecnológico, y el área a tu cargo es una de las áreas que se encarga de verificar el cumplimiento de ese reglamento en las entidades supervisadas. Sí. Que digamos que, como bien comentabas, ahí se busca que las entidades gestionen adecuadamente este riesgo y también implementen prácticas, estructura y controles a lo interno para cumplir con este reglamento, ¿verdad? Así es, Miguel. Efectivamente, la labor justamente consiste en asegurar que las entidades tengan un marco razonable mínimo de cumplimiento para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información de sus usuarios y realicen una gestión adecuada del riesgo tecnológico al que están expuestas. Y pues en cumplimiento a ello, pues la Superintendencia de Bancos tomará las acciones que en cada caso ameriten para que las entidades se ajusten a esas disposiciones mínimas. Claro, y la entidad también está muy interesada en cumplir con esas disposiciones, debido a que eso la protege primero ante ataques hacia la entidad y también ataques a los usuarios que puedan vulnerar la reputación de esa entidad. Es correcto. Sí, muy interesante. Hemos conversado sobre los esfuerzos a nivel país, a nivel sector y también a nivel de la Superintendencia de Bancos. Pues dejo el espacio abierto si quisieran un mensaje de cierre para nuestros usuarios para esta prevención, ¿verdad? Pues en mi caso, nuevamente, lo importante que es que cuidemos nuestros datos, ¿verdad? Hoy en día se habla en la parte de gobierno de datos que el activo más importante que existe es la información que uno tiene. Entonces, tal vez la enseñanza que yo podría dejar en este momento es, así como nosotros protegemos el dinero físico que todavía utilizamos, protejamos de la misma forma la información que nosotros poseemos. ¿Esto qué significa? No compartiendo en internet los datos de mi familia, mis datos personales, sino que protegiéndonos y tratar de brindar la menor información. Y creo que el dispositivo que ahora guarda más información de nosotros, ya creo que ya no es ni siquiera la computadora, sino el smartphone, ¿verdad? El teléfono. Entonces creo que es muy conveniente que invitemos a nuestros usuarios a que tengan una adecuada protección de su dispositivo móvil. Que eso empieza incluso configurando todas las opciones de seguridad que ahora ya todas las marcas traen, ¿verdad? Seguridad para que no le puedan entrar y también seguridad ante un desastre, digamos. Si hay un robo, si hay una pérdida, que se pueda blindar esa información y que no sea accesible para delincuentes. Sí, exacto. Sí, Miguel, yo quiero recalcar una palabra que he repetido en varias ocasiones en este foro, y es estar alertas. Creo que es la clave hoy en día para el usuario, estar alerta. Y por supuesto, una comunicación, como decía Gerardo, inesperada o que me llame una acción inoportuna me puede generar inquietud como usuario. Pero entonces el camino no es necesariamente caer en esa comunicación o en algún vínculo que me pueda llevar a una extracción de información, sino tomar una medida alterna, comunicarme oportunamente con mi entidad bancaria para saber realmente si hay alguna situación que pueda afectar mi cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, creo que eso también hay que tenerlo muy presente. Sepamos con qué canales y con qué vías seguras podemos comunicarnos con nuestra institución para validar la situación de nuestra información. Claro, correcto. Sí, gracias. Pues, ¿qué puedo agregar, digamos, a nivel de alerta, verdad? Yo creo que hay una analogía muy buena en este tema de ciberseguridad. Cuando tú te subes a tu vehículo, digamos, y manejas tu vehículo, no necesariamente tienes que saber cómo funciona tu vehículo, ¿verdad? Pero tienes responsabilidad sobre tu vehículo. Sí. Tienes responsabilidad sobre las acciones que tú como conductor hagas en tu vehículo. Igual es el tema de la ciberseguridad y el uso de los dispositivos, ¿verdad? Tú tienes el dispositivo y tal vez no sabes cómo funciona el dispositivo, cómo funcionan los sistemas. No tienes por qué saberlo porque eres un usuario final, pero tienes responsabilidad, ¿verdad? Y esa responsabilidad como usuario, ¿verdad? Esa cultura de responsabilidad como usuario es la que también tenemos que incentivar un poco, ¿verdad? Podemos hacer muchos esfuerzos como instituciones, como profesionales de ciberseguridad, implementando controles, haciendo infraestructuras robustas, pero la responsabilidad del usuario es muy importante, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sería mi mensaje adicional a lo que los compañeros ya muy bien describieron, y estemos alertas. No, esa es la clave, sorprender, estar alerta. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Daniel. Mucho gusto. Y
A nuestros usuarios en la Superintendencia de Bancos los invitamos a que no se dejen sorprender. No seamos víctimas de estafas por medios electrónicos y para eso debemos no compartir nuestra información personal con nadie a través de estos medios electrónicos, a menos que sea algo solicitado, ¿verdad? Siempre la prevención, estar muy alerta, no caer en la necesidad de urgencia de una acción que nos invite a hacer un correo o un mensaje, sino que siempre tener presente que esos datos pueden vulnerar nuestra seguridad y nuestro patrimonio. Los invitamos entonces a no dejarse sorprender con estas estafas. Muchas gracias. Esperamos tenerles temas interesantes en los próximos capítulos. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde van a tener información de la institución y también muchos consejos para temas de ciberseguridad y protección de sus datos. Nos pueden seguir en nuestras redes, que les vamos a dejar aquí en el video y en la descripción los links. Muchas gracias.